Hubo un tiempo en el que Kevin Love fue considerado el mejor ala pívot de la NBA, un monstruo imparable, capaz de promediar más de 25 puntos y 13 rebotes, una máquina de producir números desde cualquier parte del campo. Love será recordado como el jugador que sacrificó su carrera para triunfar en Cleveland y ganar un título. Lo logró, aunque para ello tuvo que renunciar a su rol de estrella y adaptarse a un papel mucho menor. Hoy quiero que recordemos por qué Kevin Love fue considerado uno de los mejores cuatros de su momento y por qué su versión de Minnesota fue formidable. Es curioso pensar que Kevin Love coincidió desde muy pequeño con Klay Thompson, también estrella de la NBA. Su padre, Stan, jugó 4 años en la liga y le animó a manejar el balón y desarrollar su tiro. En Lake Oswego destacó en su segundo año, con 25 puntos, 15 rebotes y 4 asistencias de promedio, lo que les permitió ganar el campeonato estatal. Sus números se fueron hasta los 34 puntos y 17 rebotes en su año senior, lo que le sirvió para ser nombrado atleta nacional del año por Gatorade. Acordó que jugaría para UCLA en la temporada 2007-2008 y desde los primeros días acudió a leyendas como Bill Walton y John Wooden. Junto a Russell Westbrook, tremendo compañero, ganó el campeonato de la Pac-10 y llevó al equipo hasta la Final Four de la NCAA. Allí cayeron contra los Memphis Tigers de un tal Derrick Rose, que seguro que también os suena. El bono de Kevin formó parte del primer quinteto All-American y obtuvo todo tipo de reconocimientos. Fue novato y jugador del año de su conferencia y dejó un 17-10 de promedio, que no está nada mal. Kevin era visto como un talento top 5 y el mejor interior de su clase del draft. Memphis lo seleccionó con el pick número 5, aunque Minnesota lo veía como su potencial pieza central de la franquicia. Por eso mismo acordaron su traspaso. A cambio dieron a O.J. Mayo, su pick número 3, así que apostaron bastante fuerte por él. Y lo cierto es que los Timberwolves estaban bastante mal, pero mal. Garnett acababa de marcharse y salió campeón con Boston. Apenas ganaron 22 partidos y su mejor jugador fue un Al Jefferson que, oye, promedió un 21-11, pero con el que tampoco iban a ninguna parte. Randy Foyce y Ryan Gómez eran los siguientes anotadores del equipo, lo cual habla bastante regular del momento por el que pasaban. En su temporada de rookie perdieron 15 de sus primeros 19 partidos, lo que produjo el despido de Whitman y la llegada de Kevin McHale al banquillo. Gracias a sus consejos mejoró sus prestaciones y sin tener tampoco un año brillante, poco a poco ganó importancia. Rookie del mes en marzo, aunque aquí se aprovechó de la lesión de Jefferson, 29 dobles y líder en el porcentaje de rebotes ofensivos de la liga. Esto es algo que no lograba un novato desde un tal Hakeem Olajuwon, una muy buena comparación. Hay que decir que promedió un 11-9, pero también era un cono en defensa. De hecho, era dantesco, un espectáculo terrible. Si a esto le sumamos que Al Jefferson tampoco es que fuese maravilloso, pues aquellos Wolves fueron un dolor. Acabaron top 5, por abajo, tanto en rating ofensivo como defensivo. Vamos, que eran malos a rabiar. Minnesota era un completo desastre, y en este draft que venía la iban a liar todavía más. Aquel draft de 2009 fue una barbaridad. Blake Griffin, James Harden, Tyreke Evans, Stephen Curry, DeMar DeRozan, Jrue Holiday, Jeff Teague y algún nombre que me he dejado fuera. Vale, pues Minnesota tenía 2 picks con los que seleccionaron a Ricky Rubio y a Johnny Flynn. Ambos salieron justo antes que Stephen Curry y ya sabéis cómo fue la historia. Sí que voy a decir que con Ricky acertaron, pero tardó un par de años en llegar a la NBA. La cosa es que de este draft se fueron con las manos vacías, cuando fue uno bastante profundo y con muchos grandes nombres. Es verdad que draftearon a Wayne Ellington, pero también lo traspasaron 2 años más tarde y casualmente explotó fuera de la franquicia. Love se perdió los primeros 18 partidos de la temporada por una fortuita lesión en la mano. Se chocó con un compañero y se la fracturó. Yo os aconsejo que en vuestra cabeza retengáis este dato. Para cuando volvió, desfilaban con un temible 2-16 de récord, lo que supuso tirar a la basura otra temporada. Kevin fue creciendo como jugador y ya era considerado uno de los mejores reboteadores ofensivos por aquel entonces. Acabó como uno de los mejores en esa categoría, aunque lo más interesante desde la perspectiva actual fue su progresión con el triple. De apenas lanzar 0,2 por partido pasó a 1,8 intentos, con un 33% de acierto. Si algo hacía Kevin Love era currar, y por eso mismo en su tercer año pegó un salto de categoría espectacular. En la 2010-2011 Love superó los 20 puntos por partido, capturó 15 rebotes y se marcó un 42% de acierto desde el triple con 2,9 intentos. Obviamente
finalmente se llevó el premio a jugador más mejorado, fue All-Star, y llegó una comparación inspiradora. Los últimos jugadores que promediaron un 20-15 fueron Moses Malone y Will Chamberlain, dos personas que se transformaron en leyendas de la NBA. La explicación de este fenómeno fue tan sencilla como lógica. Traspasaron a Al Jefferson y él se quedó con su puesto, lo que disparó su importancia en el equipo. En noviembre se cascó un 31-31 y también logró un 43-17 ante Denver. Era una absoluta máquina de hacer dobles y estuvo bastante cerca de la segunda mejor marca histórica. Logró 53 consecutivos y esto es una barbaridad. Gracias al gran salto que dio como jugador, los focos se pusieron sobre él. Ya apenas tenía 22 añitos. La salida de Garnett, poquito a poco, era superada, porque Minnesota drafteó con gran criterio a un chaval que parecía destinado a llevarlos a competir, aunque eso desafortunadamente tardaría lo suyo. Con la excepción de Michael Beasley, que firmó la mejor temporada de su carrera, el roster era muy malo. Volvieron a ser uno de los peores equipos de la competición a ambos lados de la pista y ganaron la ridícula cantidad de, redoble de tambores, 17 partidos. Atención, porque si quieres camisetas de la NBA absolutamente top, esto te interesa. Con el código DECAS tienes un 8% de descuento en Fútbol UFO y además sabrán que vas de mi parte. Lo mejor es que si pides 2 camisetas te van a regalar una totalmente gratis. Si pides 4 te van a regalar 2 y además el envío también es gratis. Y la promoción continúa hacia arriba. Si quieres más detalles, en el enlace que tienes en la descripción te cuento todo. Pero es que además, usando mi código vas a entrar también en un sorteo exclusivo para las personas que vais de mi parte. Vaya, que es bastante fácil ganar camisetas por la cara. La calidad es muy buena y valen para vestir, para entrenar, para decorar el setup como es mi caso, lo que tú prefieras, la verdad. Yo tengo unas cuantas, las has ido viendo y las uso para prácticamente de todo. La gente está encantada, ya van cientos de pedidos, pero si tienes cualquier duda, contáctame por redes sociales o con mi correo y lo vemos. Y ojo, además de NBA puedes conseguir de fútbol modernas, retro, de Fórmula 1, diferentes cosas, échale un buen vistazo a la web. Recuerda usar el código DECAS no solo para un 8% de descuento, sino para apoyar este canal. Además de llevarte tus camisetas bien frescas, a mí me seguirán pagando y yo seguiré haciendo estos vídeos. Gracias a Fútbol UFO por patrocinar el canal y seguimos. Entramos así en un momento de su historia bastante delicado, y fueron las negociaciones por su nuevo contrato. Tras el lockout llegó un nuevo tipo de contrato, el de jugador designado, o lo que conocemos comúnmente como máximo, 5 años y un 35% del espacio salarial. Kevin dejó claro que se veía a sí mismo como un jugador de dicha categoría y que aspiraba a que le diesen ese contrato. La franquicia no pretendía dárselo y Glenn Taylor, propietario, dijo que no era una estrella porque no los había llevado a los playoffs. Nuestro protagonista, obviamente, se enfadó una barbaridad con esto. Le contestó directamente que no tenía mucha ayuda en el equipo y no le faltaba razón. Estaba mosqueadísimo con la dirección y es que se sentía mal rodeado, vivía cambios en el roster año tras año y aún tuvieron las pelotas de decirle que no era una estrella. Tras un esperpéntico show con el general manager apareciendo de repente en un entrenamiento con un contrato de forma unilateral, decidieron firmar una extensión de 62 millones, con una opción de salir de su contrato en la tercera temporada. ¿Y cómo respondió Kevin a todo este circo? Con el mejor año de su carrera. 26 puntos por noche, 13,13 rebotes, más de 5 triples intentados por partido y un 37,2% de acierto. Vamos, que el tío se salió y les plantó en la cara porque se merecía ese contrato. Su progresión fue enorme y constante. Bajo la dirección de Rick Adelman y junto a Ricky Rubio, el equipo mejoró bastante. Ganaron un 40% de sus partidos, que seguro que tú lo oyes y dices, bueno, a ver, un 40% tampoco es tanto. Apenas ganaron un 20% una temporada antes, así que fue un salto notable. Love acabó la temporada en el segundo quinteto All-NBA, con números a la altura de jugadores como Dirk Nowitzki. La diferencia con y sin él en pista era de 10 puntos de ventaja, y en ataque era intratable. Y todo esto lo había conseguido sin haber llegado a los 25 años. Si su progresión hasta el momento había sido así, la pregunta era ¿hasta dónde podía llegar? Por desgracia, no demasiado lejos, ya que las lesiones le volvieron a jugar una mala pasada. Se rompió la mano mientras hacía flexiones con los puños, y aquí se lió del todo con la franquicia. Personas de la organización consideraron que mentía sobre su físico, que exageraba la lesión
LeBron y esto dinamitó cualquier tipo de puente entre ellos. La relación estaba totalmente rota y Kevin aprovechó cada oportunidad que tuvo para pegarles palos. La verdad es que la gestión fue terrible, pero yo qué queréis que os diga, esto era bastante normal en Minnesota. Forzó su regreso, hasta que en enero volvió a fracturarse la mano. Apenas jugó 18 partidos, con sus números de capa caída como consecuencia del dolor y posiblemente por el hecho de haber regresado antes de lo que debía. Para la siguiente temporada, Minnesota ganó 40 partidos, que oye, para ser ellos está muy bien. La cosa es que justo ese año, Dallas, el octavo clasificado, ganó 49. Por cierto, no sé si han salido ya, pero tengo dos monigotes a los que presentaros. La primera se llama Zoe y es esta cosita, y esta otra, que es bastante más escurridiza, se llama Yuna. ¿Dirás algo? Nada, seguimos con el vídeo. Con el paso de los años, la plantilla de esa temporada se ha transformado en un equipo de culto. Ricky como director, Pekovic como ancla defensiva, Kevin Martin como un gran anotador y luego estaba Kevin. Firmó unos números sensacionales que lo dejaron al borde del top 10 del MVP y lo catapultaron a otra selección en el segundo quinteto All-NBA. Firmó su primer triple doble y fue seguramente el mejor año de todos los que tuvo en Minnesota. Su mayor progreso, sin duda, fue como generador, ya que demostró que también podía pasar la pelotita. Esto fue una crítica recurrente en su carrera, y allí pasó de 2 asistencias por partido a más de 4, una progresión notable. El juego del equipo fue mucho más fluido, top 10 en ataque y top 12 en defensa, y aún así nada de eso bastó. Volvieron a quedarse fuera de los playoffs, y así es como se acabó su etapa en la franquicia. Tras 6 temporadas, grandes números, problemas con directivos y todo tipo de rosters, Kevin Love dijo adiós. Minnesota quería reconstruir de forma más profunda, y Kevin fue enviado a los Cavaliers a cambio de Andrew Wiggins. Allí llegó para ser el boss de Kyrie y LeBron, lo que era un encaje perfecto para los dos, y eso que, por números e impacto, era mucho mejor que Irving antes de su llegada. Aceptó este papel de stretch four, ese jugador grande listo para crear espacios y asumir menos protagonismo. Desde el primer minuto lo pusieron en situaciones de menor importancia individual, y poco a poco perdió el papel que lo hizo tan relevante en Minnesota. Apenas le dejaban postear, salvo algún momento contado, y tampoco tenía el balón en sus manos. Así, su juego quedó cada vez más limitado, y las lesiones tampoco le ayudaron. Rodilla, contusiones en la cabeza, su hombro y, por supuesto, las manos. Aun con todo ello, mantuvo el nivel durante varias temporadas, fue All-Star otras 2 veces, ganó el título de 2016 y jugó otras 3 finales. Vamos, que por éxito no se puede quejar. Y pese a esto, que francamente es fantástico y me alegro mucho por él, yo me pregunto qué hubiese sucedido en caso de nunca ser traspasado. Al contrario que lo que dijo Glenn Taylor, Love sí que fue una estrella en Minnesota. 3 veces All-Star, 2 veces All-NBA, top 10 de la liga, considerado por muchos el mejor ala pívot de la competición, una máquina de producir números y todo ello estando fatal rodeado. Muy pocos jugadores han demostrado tener tantos recursos en la pintura y en el tiro como hizo él. Y sí, su defensa le penalizó muchísimo, pero es que si encima de todo esto hubiese sido un gran defensor, pues bueno, hablaríamos de él de una forma muy distinta. Sus años más conocidos son los de los Cavs, con un rol menor. Sus últimas temporadas han sido duritas de ver. Sin embargo, ahí sigue, peleando por un puesto en la liga. La carrera de Kevin Love ha sido bastante peculiar, y yo creo que sus mejores años no deberían caer en el olvido. Y esto ha sido todo. En pantalla tenéis a los mecenas del Patreon, y gracias a ellos este canal sigue en pie. Si quieres contribuir y tener contenido exclusivo, tienes el enlace en la descripción, comentario fijado o en pantalla. También habrá salido justo ahora otro vídeo en pantalla. Allí te hablo de Luka Doncic, el paso de antorcha con LeBron James, por qué es el hombre franquicia de los Lakers y sobre todo, si esta temporada puede ser MVP.